Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 2 de abril, se inicia la semana para nosotros, la iniciamos con toda la fuerza del mundo aquí en el YES Asturias Televisión, en una noche esta en la que durante aproximadamente 90 minutos vamos a estar con ustedes llevándoles temas y protagonistas que esperamos sean de su interés. Programa completamente variado el de hoy, bueno, pues en el que vamos a tocar distintos asuntos. Algunos de ellos de actualidad y otros de ellos de muy, pero que mucho interés. No desvelamos más, no hacemos spoiler, les dejamos ya con la cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema que viene aparejado a otro. Vamos a hablar de alergia, deporte y automedicación. Vamos a hablar, bueno, como reza la pantalla, con profesionales de la farmacia, en este caso de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo. José Beso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, farmacéutico en la farmacia de Ana, como decimos. Bueno, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, una época maravillosa, parece que puede mejorar el tiempo, aunque bueno, aquí ya se sabe. Época de esplendor, época, bueno, que ya nos anticipa el verano, pero época también de mucho sufrimiento para gente que sufre alergias. Son muchas, variadas y son muchas las personas que las sufren. Bueno, este año las personas que padecen alergias parece que están sufriendo las molestias correspondientes a su enfermedad mucho antes. ¿Por qué? Sí, incluso en invierno ya empezaron a aparecer los primeros síntomas. Bueno, hay que tener en cuenta que el invierno fue bastante cálido, seco sobre todo y con una situación de anticiclón. Lo que produce esto es que el aire tarda en renovarse. La concentración de las sustancias que producen la alergia aumenta en el aire y la probabilidad de que una persona que tiene sensibilidad a estas sustancias, que es alérgico, entre en contacto con ellas aumenta, con lo cual los síntomas empiezan a aparecer antes en ellas. Pues entonces te haría también lo que muchos consideran la pregunta del millón, ¿no? ¿Los síntomas dependen de la propia alergia o de la persona que lo padece? Pues un poco dependen de ambos y de ninguno. Es complicado, no están muy descritos los mecanismos de acción de las alergias y en muchas ocasiones no sabemos por qué se produce un síntoma en vez de otro. Lo que sí está claro es que una alergia siempre se produce en una situación previa de inflamación de la persona afectada. Es decir, que una persona está en una situación de alerta innecesaria. Claro. Por poner un ejemplo, es como si un día por la mañana llegamos a hablar con una persona que pasó una mala noche y le damos una mala contestación. Esa persona va a saltar, nos va a gritar, puede irse corriendo llorando o puede tener cualquier otra reacción. En ese caso, la situación de alerta es haber pasado la mala noche. Nosotros seríamos el alergeno, la sustancia desencadenante de la alergia con nuestra pregunta a destiempo. Y la respuesta de la alergia es que se puede ir corriendo, puede llorar, no sabemos un poco por dónde funcionar. Está claro que si el alergeno se concentra en el aire, pues van a estar mucho más expuestos boca, ojos, aparato respiratorio, si está en la ropa, la piel, si están los alimentos. La situación es un poco más complicada porque puede haber una reacción un poco más peligrosa para la persona, pero en cualquier caso lo que quiero recalcar es que siempre se parte de esa situación de inflamación inicial que se potencia. Al final los resultados de una alergia son una inflamación excesiva en la parte del cuerpo que sea y unas veces puede darse en un sitio y otras en otro. El alérgico lo sabe, unas veces puede padecer rinitis, otra jaquecas, etc. ¿Los tratamientos entonces deben de ser o no diferentes? Los tratamientos al final son muy similares y por contestarte lo primero, deben ser diferentes a lo que se está haciendo ahora, yo creo, pero no deben ser tan diferentes entre sí, según el tipo de alergia. Me explico. Ahora mismo se están utilizando sobre todo corticoides y antihistamínicos, que lo que hacen es decirle al sistema que se calle. Estamos diciéndole a esa persona que está gritando, cállate. Y eso, si es un parche, en la situación puntual puede ser necesario para solventar un problema, pero si no ponemos otro remedio, estamos condenando a esa persona a que de por vida sea una persona enferma, alérgica. Considero que es mucho más importante, una vez pasada esa crisis, solucionar esa situación inicial de alerta, de estrés, de inflamación,
para que esa persona no tenga tantos procesos alérgicos. Claro. ¿Cuál consideras entonces que puede ser la mejor alternativa? Pues utilizar probióticos que calmen la mucosa intestinal, antiinflamatorios naturales que solventen esa inflamación patológica y cicatrizantes de esa mucosa que ayuden a elaborar los probióticos. Está claro que si siempre se utilizan corticoides estamos volviendo a la misma situación. De alguna manera estos tratamientos que yo propongo es como si a esa persona que está estresada, que pasó mala noche, que siempre vive en una situación de alarma y de estrés, le decimos que se vaya un fin de semana o un mes a un spa o al campo a relajar. Pues un poco es eso. Está claro que el cuerpo debe defendernos de los agresores, que son los alergenos, las sustancias que nos provocan esas reacciones, pero la respuesta debe ser correlativa a la amenaza, no son una amenaza grande, con lo cual la respuesta debe ser muy medida para evitar que nos provoquen problemas, pero evitar también que la propia respuesta en sí sea un problema, que es lo que es la alergia. Claro. Bueno, para poner un punto y aparte en el tema de las alergias, recordar entonces esas medidas básicas ante una crisis. Bueno, lo primero que debe tener claro un alérgico es a qué es alérgico, a poder ser, y evitar el contacto con esa sustancia. Claro. Si está en el aire, pues evidentemente habrá que limitar la actividad física, sobre todo al aire libre y bueno, capear el temporal de la mejor manera posible. Es importante también hacer tratamientos depurativos, porque de alguna manera aumentan el nivel de tolerancia de nuestro cuerpo, eliminan otras toxinas y permiten que gestionemos mejor esa sustancia que nos va a sentar mal o que nos va a provocar esa reacción. Y por otra parte es muy importante controlar la alimentación y la hidratación, porque hay productos que pueden irritar aún más el cuerpo y en una situación de crisis, bueno, pues puede no ser lo más aconsejable. Citabas la actividad en el exterior, bueno, actividad física, actividad deportiva en el exterior. ¿Qué medidas de precaución debe tener una persona que esta primavera quiera empezar a ponerse en forma, quizás a lo mejor con la vista puesta en el verano ya? Pues un poco igual que en la alergia, lo primero es hacer caso a la alimentación. Cuando se va a hacer deporte, lo primero es tomar antioxidantes y los antioxidantes están en las frutas y las verduras, con lo cual deben primar en la dieta. Por otro lado, se debe tener claro que las proteínas, que es carne, pescado y huevo sobre todo, se deben tomar después de la actividad física porque de alguna manera ayudan a reparar esos tejidos y ayudan a incrementar esa masa muscular que estamos potenciando de alguna manera, a regenerar. Y previo al ejercicio físico es cuando se deben consumir los arroces, las pastas, los cereales, lo que son hidratos de carbono, que son una fuente de energía que si se toman a una hora diferente del día en la que no se van a utilizar, provocan que se formen grasas y sustancias indeseables, mientras que de esta otra manera al final son un combustible para el cuerpo. Por otro lado, es importante la gestión de las lesiones. Recurrimos habitualmente a la automedicación cuando nos lesionamos y no siempre, sobre todo con antiinflamatorios, y no siempre es lo más recomendable. Y por otra parte hay que hacer caso a la hidratación y a la protección solar, ya es una época que hay que tener cuidado. Que ya hay que empezar a tener cuidado, ¿no? La alimentación, vamos a incidir un poquito en esto, es decir, vamos a quitarnos de ese falso mito, creo, en el que dices, bueno, como voy a hacer deporte a las 4 y son las 2, puedo comer lo que me dé la gana porque ya lo quemo luego corriendo o caminando, ¿no? Depende a qué hora lo hagas. Claro. Evidentemente puedes aumentar tu ingesta calórica, puedes aumentar lo que comes. Si eres una persona que le gusta el dulce, puedes tomar dulce, pero a una hora en que lo vayas a utilizar. Si lo tomas a deshora, al final da igual que hagas deporte que no. Es más, si tú no estás tomando esos hidratos de carbono, ese dulce a la hora necesaria, la práctica deportiva no va a ser todo lo satisfactoria que debe ser porque no tienes energía para ello. Entonces, bueno, no es comer cualquier cosa, evidentemente con la práctica deportiva nos podemos permitir ciertas licencias, pero sabiendo cuándo se hacen. En cuanto a las lesiones que citabas antes, ¿por qué no se deben usar los antiinflamatorios si ya hay medicamentos publicitarios con esas indicaciones? Pues porque el que sean publicitarios y el que se puedan adquirir sin receta médica no implica que sean seguros. Al final son medicamentos prácticamente los mismos que los que necesitan la receta médica. Además, en este caso hay 3 razones muy claras. Cuando hay una lesión muscular, la inflamación en este caso, a diferencia de la alergia, sí es fisiológica, sí es necesaria para que se resuelva esa pequeña lesión. En la inflamación
van muchas sustancias que ayudan a la reparación de ese tejido. Si estamos administrando un antiinflamatorio y no es necesario, estamos cortando esa inflamación y estamos privando al cuerpo de que tenga esas sustancias reparadoras cerca de la zona en la que se van a utilizar. Claro. Eso es el primer punto. El segundo punto es que el antiinflamatorio tiene unos riesgos y si no se utiliza bien, somos mucho más vulnerables a ellos. Por poner un ejemplo, una persona, una chica en este caso, que esté tomando anticonceptivos debe tener mucho cuidado con los antiinflamatorios. Una persona que padezca problemas digestivos también. Pueden interaccionar con otros tratamientos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. No por ser publicitarios puedes tomarte 3 cajas seguidas. Y por último, porque no estamos solucionando el problema con el antiinflamatorio. El antiinflamatorio, como su nombre indica, baja la inflamación y eso se traduce en que quita el dolor, pero no está solucionando la lesión. La lesión la vas a prolongar en el tiempo porque no la estás reparando. Y bueno, un poco las lesiones crónicas que tenemos van por ahí porque no las tratamos adecuadamente. Entiendo que es un poco el caso similar al uso de los corticoides en los alérgicos, es decir, te lo frenan pero no te lo quitan. Exacto, era lo que decíamos, son un parche que solucionan la situación, pero que a la larga, si se utilizan mal, en el caso de los corticoides pueden incluso dar el efecto contrario al que se busca, e incluso poner la salud del paciente en riesgo porque nos debilitan inmunológicamente y somos vulnerables a otras infecciones. Tema que te quiero preguntar, vamos a ver, ahora con la llegada de la primavera, bueno, pues quien más y menos, oye, llega el domingo o el sábado, voy a dar una vueltina hasta el campo, voy a hacer una ruta por la pista, estas pistas que hay en las grandes ciudades, bueno, creando un cinturón verde. Bueno, ¿llega el momento ya de preocuparse por el sol o lo podemos aparcar hasta el verano, este tema? Siempre, incluso en invierno hay que preocuparse por el sol. Hay protectores solares que son adecuados al tiempo de exposición, al tipo de radiación y también hay que tener en cuenta el tipo de piel. Según qué época del año hay que elegir unos u otros. Pero es que además en esta época es la temporada clave para empezar a tomar antioxidantes orales que lo que hacen es preparar la piel para esa exposición más masiva o más aguda que vamos a tener dentro de unos meses cuando nos vayamos a la playa o hayan pasado los puentes vamos a tener un periodo de máxima exposición y de alguna manera utilizando estos tratamientos evitamos el desarrollo de intolerancias, la aparición de quemaduras. Nuestra piel ya está preparada para lo que va a venir. Claro. Aunque hablaremos, si te parece, bueno, en sucesivos programas del tema del sol, ¿no? Que creo que es tremendamente interesante. A la hora de elegir un protector, ¿solo protector o también son efectivos estos que dicen efecto bronceador? Es que no tiene nada que ver el efecto bronceador. Al final, de alguna manera sí que puedes con el bronceado aumentar la tolerancia a quemaduras, pero si el protector no es el adecuado, el daño que hace la radiación en la piel no se evita. Correcto. Bueno, hablamos del uso incorrecto de corticoides y antiinflamatorios. Bueno, esto es común a todos los medicamentos, ¿no? El uso incorrecto puede salirnos muy caro, ¿no? Exacto, yo, mira, recordaba esta mañana un ejemplo que puse en la farmacia de un meme de estos que mandan por Twitter o por Instagram. Era, ¿quieres saber cuándo te hubieses muerto en la Edad Media? ¿Qué vida, cuántos años hubieses vivido en la Edad Media? Y contestaba el otro que sí, decía, bueno, pues la primera vez que tomaste un antibiótico te hubieses muerto. No es así, pero nos da una idea de lo mal que los estamos usando. Hay niños con 3 meses que ya tienen antibióticos prescritos. Si ya de por sí en el sistema sanitario los usamos mal, no quiero ni pensar lo que pasa cuando nos automedicamos con antibióticos. Hay que usarlos de la forma adecuada. Lo mismo pasa con los analgésicos. El ejemplo de la aspirina es un analgésico al que recurrimos siempre. Una persona con problemas cardiovasculares debe tener muchísimo cuidado con la aspirina y no todo el mundo lo sabe, aunque sí que está bastante extendido. Pregunta que te quiero hacer. ¿Utilizar la cafiaspirina, no aspirina normal, la cafiaspirina, como elemento para espabilar, en una palabra, después de una noche de insomnio, ¿conlleva riesgos? Si tienes problemas cardiovasculares, sí, porque estás tomando aspirina. Si estás anticoagulado ya de alguna manera o si tienes riesgo de tener un sangrado que no se solucione bien, si tienes problemas en la cicatrización, sí. Yo no sería la primera opción que utilizaría la cafiaspirina.
Bueno, como conclusión, en cuanto a alergias, en cuanto al deporte, que bueno, ya con el levantamiento del tiempo, esperemos, pues ya se hace más masivo. ¿Qué podemos decir? A ver, yo lo que me gustaría sería un poco intentar abrir la mente de cada usuario. Al final es lo de siempre, te prescriben unas cosas o consideras que habitualmente se utilizan unas cosas, pero el que las vas a utilizar eres tú. Y tienes que intentar elegir si soluciono el problema de una forma puntual o cambio mi estilo de vida e intento no ser una persona dependiente de medicamentos. Está mal que lo diga yo, que los vendo, pero bueno, es así. Al final un poco lo que buscamos es promover la salud siempre, que una persona no diga, es que tengo alergia en verano, tengo alergia en otoño, tengo alergia en primavera y me va muy bien esto. No, si el problema no es que te vaya bien, el problema es que no tengas que usar eso en ningún momento de tu vida o los menos posibles. O los menos posibles, sin duda. Pues José Beso, farmacéutico en la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo, muchísimas gracias bueno, por aportarnos estas claves para afrontar las alergias a aquellas personas que las sufran y más ahora en primavera, y también para afrontar bueno, pues, ese ejercicio diario tan tremendamente recomendable, y si no ejercicio, al menos caminar, ¿no? Lo que hablábamos hace unos meses. 30 minutos caminar 30 minutos, ese pequeño gran reto al que nos enfrentamos muchos. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos rápido, como si fuéramos corriendo, haciendo ejercicio, a publicidad y volvemos con el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de intercambiar ideas, de intercambiar opiniones, de intercambiar pareceres. Vamos a hablar de debate, en definitiva, porque se encuentran esta noche con nosotros, bueno, pues 3 de los integrantes del equipo de debate de la Universidad de Oviedo que quedaron vencedores en Asturias y que mañana, bueno, pues a partir de mañana en Extremadura, pues intentarán dejar el pabellón de la Universidad de Oviedo pues lo más alto posible. ¿De qué modo? Bueno, pues como decíamos, con un intercambio de ideas, con un intercambio de opiniones en un debate. Ellos son parte de la Liga de Debate de la Universidad de Oviedo y paso a presentárselos. Bueno, por este lado tenemos a Carlos Suárez, es estudiante de Económicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y frente a él están Hilario Alfonso Ela, es estudiante de Derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Jorge Rodríguez, también estudiante de Derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todos ellos miembros del equipo de debate de la Universidad de Oviedo. Vamos a charlar con ellos durante aproximadamente unos 10 minutos y después, los últimos 5 minutos de este apartado del programa, bueno, pues Carlos por un lado, Jorge por otro, debatirán acerca de un tema. El tema es el siguiente: ¿sirven para algo las campañas electorales y las precampañas electorales como las que estamos viviendo? ¿Sirve para algo todo el dinero que se gasta? ¿O cada españolito ya tenemos decidido nuestro voto y lo mismo da que prediquen unos que prediquen otros? Bueno, ellos debatirán, ustedes en sus casas podrán decir quién ganó. Mientras tanto, ya a modo más particular, Hilario y yo diremos quién ha sido el ganador, si Jorge, si Carlos, si Carlos, si Jorge. Mientras, vamos con la entrevista. A ver, chicos, ¿qué es el equipo de debate de la Universidad de Oviedo? Bueno, es una iniciativa de la universidad que surgió para favorecer otros aspectos muy importantes de la educación, como es la oratoria, el saber transmitir en público. Y por lo que a mí respecta, llevo 2 años en esta liga de debate y considero que es una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Vosotros? Y yo también entré el mismo año con Carlos y me parece que es muy interesante porque te ayuda a sacar realmente lo que es muy difícil afrontar y sobre todo porque te posiciona en lugar del otro y que tú puedas entender lo que está expresando la otra persona y tú poder utilizar este argumento para transmitir y ser más, ¿cómo decirlo?, ser más permisivo con los demás. Claro, Jorge. También ayuda a formarte a ti mismo, a desarrollar tu pensamiento. Al final, cuando tienes que trabajar un tema que a lo mejor no conoces o que desconocías desde que nunca te lo planteaste y que de repente dentro de tu vida académica pues alguien te pregunta ¿y tú qué piensas de esto? Claro. Normalmente sueltas lo primero que se te viene a la cabeza, pero nunca te paras, lo reflexionas, ves opiniones contrarias y bueno, por ese lado también te ayuda a formarte a ti mismo, ¿no?
Correcto. Vamos a ver, ¿fue difícil la competición en Asturias? ¿Fue difícil alzarse con el triunfo? La competición, en principio, bueno, todas las competiciones son difíciles porque te encuentras con oponentes que también se han preparado bastante y tú lo que tienes que hacer es ir con las ganas de ganarlo. Claro. Yo diría que la del año pasado fue considerablemente más difícil. Más difícil. Esta, no sabemos muy bien por qué, hubo un poco una fuga de gente, pero aún así sí, tuvo su dificultad. Tuvo su tema, ¿no? Sí, ¿Qué tema fue el que afrontasteis? Este año tenemos como tema, utilizamos siempre el de la final nacional y este año nos toca si debe implantarse en España la renta básica universal. Ajá, correcto. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vais a Extremadura mañana y hay qué. A disfrutar, a pasarlo bien y bueno, a intentar quitarnos la espina del año pasado, que el año pasado nos caímos en semifinales y este año pues a ver si conseguimos llegar un paso más adelante. Quedamos terceros por puntos y ahora bueno, vamos a intentar ganar, que ya creo que lo llevamos bien trabajado y más que lo vamos a trabajar, pero creo que tenemos posibilidades este año. Claro. ¿Cuántos sois en el equipo? Somos 5 en el equipo. 5. ¿Todos chicos? No, hay una chica, se llama Victoria. ¿Lleva la voz cantante o...? No. Está compensado. Está equilibrado. Está compensado. Sí, sí. Bueno, ¿cuáles son, en vuestra opinión, las cualidades de un buen orador? Para mí para mí el debate y la oratoria es, sobre todo el debate, ¿no? Porque no es todo lo mismo, pero te ayuda a partir tus esquemas y a poder ponerte en posiciones contrarias. Entonces, para mí, una cualidad muy importante del buen orador es tener una mente abierta, además, obviamente, de saber transmitir, tanto con la voz como con el cuerpo. Sí. ¿Vosotros pensáis lo mismo? ¿Tenéis algo que matizar? Yo, en principio, para ser un buen orador, yo creo que lo primero que tienes que saber hacer es improvisar. Tienes que manejar muy buena improvisación y para mí es lo más importante y sobre todo saber transmitir a los demás para que puedan estar en la misma escena que tú. Correcto. La gesticulación. ¿Sí? Para mí es lo más importante. Si puedes tener el mejor mensaje que se haya escuchado nunca, pero si colocas el cuerpo y es sorprendente, pero viéndote directamente una persona, le interesas o no, cuando estás hablando, llamas su atención o no, es muy importante la gesticulación y la forma en la que tu cuerpo actúa mientras hablas. Me parece que es una cosa a trabajar. La imagen cuenta mucho, tienes Sí, ¿no? que seguir tu argumentación, si hablas de un punto, tienes que seguir claro. con la gesticulación corporal, sí. ¿Cuál es, en vuestra opinión, vamos a comenzar por Jorge, el mejor orador que hay, o el que mejor se enfrenta a un debate actualmente en España? Con esto no quiero decir que sea tu preferido, ¿eh? Sí. Tu preferido particularmente. Yo creo, bueno, tuve la oportunidad de escucharle en directo hace tiempo y ver también eso que decía de la gesticulación. Y para mí Borrell es uno de los que más me sorprende a la hora de hablar. Así que tanto en una entrevista como en una ponencia o lo que sea, me parece que es una persona que se desenvuelve muy bien hablando en público, gestualmente muy buena y argumentativamente muy bien, sostiene bastante bien sus ideas. La verdad. El otro día se levantó, me dio una entrevista. El otro día se levantó. Hombre, tengo que decir que las preguntas estaban un poco sesgadas, conociendo el tema, y molesta que se traten temas como la reforma constitucional, que yo estoy totalmente a favor, aunque Borrell parece que no, pero sí que se traten de esa manera tan sesgada y intentando llevar la opinión pública hacia un ámbito que no corresponde con la realidad, no me gustó. Y sí que tampoco vi muy desproporcionada la actitud de Borrell en ese sentido. Bueno, Hilario, en tu opinión, el mejor orador que hay actualmente en España. Y como decía, mi mayor para mirar un buen orador es la forma que puede, la forma que puede utilizar los recursos que tiene a su alcance. Sí. Y Rajoy no es buen orador, pero me parece que sabe utilizar los recursos que tiene a su alcance. Rajoy, en este caso, Borrell, Carlos. Para mí no hay duda, ahora mismo a nivel político es Albert Rivera. Creo que tiene una soltura, se nota que él estuvo en ligas de debate, que está muy trabajado, siempre tiene una línea argumental buenísima, una expresividad, una tranquilidad. Yo creo que Albert Rivera, aunque también estoy de acuerdo con Jorge, que Borrell es muy bueno también. Vamos a comenzar ahora por Carlos. Bueno, supongo que habréis leído, además, el mejor orador de la historia. Pues yo te voy a decepcionar porque no tengo un mejor orador de la historia.
Creo que son muy buenos oradores Obama, por ejemplo, Kennedy, pero no me puedo quedar con uno porque los oradores hay que además ponerlos en su contexto histórico. Entonces, no te voy a contestar exactamente. Correcto. Hilario. Yo también creo que estoy de acuerdo con Carlos, pero al que más me acerco a su forma de pensar y a su forma de actuar es con Martin Luther King, porque me encantó uno de sus discursos y me quedé muy enamorado de él como orador. Correcto. Jorge. Lo que decía Carlos, ¿no? A cada orador hay que ponerle en su contexto y, bueno, dependiendo de la época, pues hay oradores geniales que ahora, por ejemplo, estarían totalmente desfasados. Pero viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que Obama refleja muy bien todo lo que se pide en un orador, ¿no? También la línea argumental, la gesticulación, cómo habla de los temas con la soltura, con la simplicidad que lo hace, yo creo que es, para mí, el mejor orador. Bueno, ¿cómo afrontar un debate? Vamos a ver, ¿sois más de los que dejan hablar primero al contrario, toman 4 notas y dicen, ahora salgo al contraataque, muy Atlético de Madrid? ¿O sois más de los que dicen, no, yo primero lanzo todo lo mío, si yo tengo el balón, el contrario no lo tiene, con lo cual si yo hablo, el otro no le queda otra que estar callado? ¿Modelo Barcelona? Depende qué postura te toque y depende en qué orden actúes. Normalmente la postura a favor tiene que construir su propuesta y la postura en contra tiene que destruirla. Pero también ellos dos, por ejemplo, suelen trabajar la primera refutación dentro del debate, por lo tanto ellos construyen mucho más el tema y yo me dedico a la segunda refutación, que es contestarles a todo lo que nos hayan dicho, entonces yo me dedico más a la destrucción. Entonces sí que hay que tener en cuenta los ámbitos que... Yo soy mucho más de primero cuando me toca postura en contra también, es tomar las notas, las notas de lo que ha dicho el oponente y luego intentar destruir su argumento. Bueno, yo creo que el debate tiene unas normas, entonces no es fácil salir a matar, ¿no? No puedes hacer eso, pero yo, por ejemplo, que normalmente hago la primera refutación en contra o las conclusiones, mi papel, sobre todo en conclusiones, es anotar la idea general y las ideas, la línea argumentativa de mi equipo y exponerlo al final para dejar al jurado con toda la idea y toda la sustancia. A ver, chicos, una pregunta para los tres. ¿La demagogia es mala o es útil? Madre mía. Útil. Útil. Sin duda alguna, útil. No dudarías en tener que utilizar la demagogia. No es que yo no la utilizaría, pero que es útil, bueno, lo hemos visto, ¿no? Las fake news, Trump, en el mayor tanto por ciento de su éxito se debe a las fake news. Vox ahora mismo se debe a hablar de propuestas que ya están reflejadas en leyes y que los cuentan como si fuera la panacea. Entonces estamos viendo que la demagogia, hablar de cosas que la gente desconoce, pues ayuda. Claro que ayuda, es muy útil. Yo pienso que es negativa, pero desafortunadamente es el pan de cada día. Exacto. Todos los partidos la utilizan porque todos dan propuestas. Yo estos días estoy viendo a veces noticieros y tal, y leyendo, y normalmente ves que salen economistas o salen tertulianos un poquito más formados, y todo lo que les llega de los partidos es propuestas al aire, pero sin ningún sustento económico detrás, sin ningún dato, ¿no? Entonces, para mí es todo pura demagogia. Es malo porque deberían ser consecuentes con lo que proponen. Claro, claro. Yo compartiría lo que dice Jorge, que buena no es, pero útil para poder usarlo en determinados momentos. Bueno, puede ser. Lo que habría que hacer sería contraatacarla, defender que no es cierto e intentar desbaratarlo, no sumarse. Y tú eres demagogo, pues yo lo soy más. Eso es lo que debemos evitar. Bueno, vamos con esa pequeña prueba, con ese pequeño debate, 5 minutinos, en los cuales, bueno, pues Carlos, por un lado Carlos Suárez, enfrente Jorge Rodríguez, bueno, pues van a debatir acerca de si toda la pre-campaña y campaña electoral sirve para algo o cada español ya tenemos, bueno, pues decidido nuestro voto. Posteriormente, Hilario y yo, bueno, pues diremos quién ganó. No vamos a intervenir, Hilario y yo, les dejamos a ellos y el tiempo comienza ya.
No, no, adelante. ¿Es tu postura a favor? Tienes que... Bueno, pues mi postura a favor está clara. Sí, es útil la precampaña electoral, sí son útiles los gastos que se realizan y solo tenemos que ver las encuestas. Hay una cantidad de gente en este país bastante amplia que está indecisa y eso lo vemos en cualquier encuesta que tengamos a mano. Basta con ver las noticias, basta con salir un poco a la calle, ¿no? Y preguntar a la gente qué opina, qué ideas tiene un partido, qué ideas tiene otro. La verdad es que si ponemos el telediario nos llegan 4 ideas. Cataluña, las pensiones y 1 o 2 más, pero no nos llega nada más. Si no invertimos en que la gente conozca nuestras propuestas, es imposible que la gente pueda defender una idea política en su globalidad. Bueno, yo estoy totalmente en contra de las campañas y precampañas electorales, más que nada porque se van a acabar yendo a mitad de legislatura para empezarlas y me parece que ya tienen 4 años para convencer de sus ideas, no con discursos baratos, sino con hechos y propuestas y acciones políticas. Y estas prisas a última hora para convencer al electorado indeciso, que está bastante cansado de política barata, para mí no son efectivas y además suponen un gasto desmedido que seguramente se podrá utilizar para otras cosas. Por tanto, yo estoy totalmente en contra. Si quieren hacer algo de propaganda electoral, me parece además que hay otros medios más económicos que recurrir a llenar de panfletos las ciudades y lo único positivo me parecen los debates. Eso ahí le doy la razón a Jorge, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otros medios más económicos? Pues, por ejemplo, ahora tenemos medios de comunicación de masas, Twitter, con cualquier teléfono móvil tú puedes hacer un vídeo, expresar tus ideas y eso no gastas ningún tipo de dinero, ¿no? Más que en panfletar, llegar con cartas a los hogares, que eso yo estoy seguro, la mayoría de la gente las tira a la basura según llega. Entonces yo creo que estoy en contra. Me parece que tienen suficientemente tiempo atrás para convencer de los hechos. Pero básicamente, si dices que existen otros sistemas que pueden llegar a más gente, el problema es que no llegan a toda la gente. No toda la gente de este país tiene Twitter. Sí, llegan. Estamos viendo, por ejemplo, partidos nuevos que, digamos, no tienen una exposición muy fuerte en los medios de comunicación tradicionales, pero sin embargo han conseguido llegar a mucha gente. Entonces eso, bueno... Pero que lleguen a mucha gente no significa que lleguen a toda. En el momento en el que tengamos un sistema que permita llegar a toda la población sin gastar dinero en cartas, sin gastar dinero en carteles, en precampaña, que al final esto es precampaña. Esos partidos han tenido un crecimiento, pero han tenido un crecimiento en la precampaña electoral. ¿Estás de acuerdo entonces aunque no se gaste dinero? Que hay otros medios, ¿no? Entonces... La pregunta ¿es útil la precampaña? ¿Son útiles los gastos, lo que se utiliza en precampaña? No, son un despilfarro. Pero son un despilfarro a la hora de generar una base. Tú hablas de llegar con un sistema, digamos, informático a la totalidad de la población. Eso no lo tenemos. Habría que gastar dinero, igual que se gasta ahora de otras formas, habría que gastarlo en generar ese sistema para llegar a todo el mundo. Lo vemos con las rentas mínimas. Las rentas mínimas no llegan a todo el mundo. Tendríamos que tener un sistema primero perfecto para que llegaran a todo el mundo. Lo mismo pasa con la precampaña. ¿Es útil la precampaña? Pues sí, porque permite el crecimiento de partidos que no están en el gobierno, que no conocemos sus ideas políticas porque no las llevan al punto de la legislación. Claro que es útil la precampaña. No, desde luego. Mucha gente ya tiene decidido el voto. Y para mí las campañas y precampañas suponen un gasto que, sinceramente, hablando en términos económicos, es un coste de oportunidad enorme. Ese dinero se puede utilizar mejor para otras cosas. Educación, sanidad, cualquier cosa menos campaña electoral. ¿Y en qué ámbito tendrían su oportunidad los partidos que no gobiernan? Aparte de la confrontación en el Parlamento. Bueno, estarás de acuerdo que a día de hoy en España todo el mundo tiene un teléfono móvil. Si una persona se quiere informar sobre el ideario político de un partido, no tiene más que leer las bases o leer el panfleto del partido. Y para eso puedes ir a la página web de cualquier partido, Ciudadanos, del PSOE, del PP. No necesitas que lleguen y te empapelen la ciudad con pancartas, te manden cartas, estén todo el día los noticieros R con eso. Está bien que haya a lo mejor un cierto debate y tal, pero no la precampaña y la campaña que hay a día de hoy, que es una cosa abusiva. Campana y se acabó. Bueno, apasionante. Aquí teníamos las dos posturas contrapuestas, en este caso, Jorge a favor de ello, Carlos en contra. Yo, ya que vamos para Semana Santa, como pueden ser Pilatos, me lavo las manos. Hilario, tú dices quién ganó. Yo creo que ganó Jorge porque es importante
es muy importante porque hay partidos que, supongamos, es la primera vez que se presentan y necesitarían suficiente economía para poder estar en el alcance de otros partidos. Pues Jorge, le debes una caña a Hilario. O 2 o 3. Carlos. No pasa nada. La siguiente vez será. Chicos, Hilario, Jorge, Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Toda la suerte del mundo para Extremadura. Que llevéis la bandera a la Universidad de Oviedo lo más alto posible. Y suerte para vuestros padres, porque va a ser muy difícil que no les convenzáis que podáis llegar a la hora que os dé la gana, un sábado, un domingo o en víspera de una fiesta, porque a mí me convenceríais, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues ya lo vieron. El debate de ideas, la confrontación de opiniones, sin duda, es el camino para llegar a los acuerdos. Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a hablar de cine, pero no de películas en concreto, no vamos a realizar una crítica a una película en particular ni a un género en general, sino que vamos a hablar de cine y censura. Sí, porque durante aproximadamente 40 años en España se practicó la censura en el cine, no solo con la tijera que cortaba partes del metraje, sino también en la propia cartelería de las películas. Actualmente, cuando se promociona una película, bueno, pues hay trailers, hay avances, se pueden ver por las redes sociales. Bueno, por aquel entonces todo aquello no existía y la promoción se realizaba básicamente en base a unos carteles que se colocaban, bueno, pues en el exterior de las salas de cine, en algunas de las partes más céntricas de los pueblos o ciudades. Bueno, pues esos carteles llevaban censura. Bueno, quien sabe de esto y mucho es Francisco Jurado. Él es coleccionista de cine. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todo esto lo vemos reflejado en una exposición que desde el pasado 19 de marzo hasta el próximo 2 de abril, si no la han visitado, dense prisa, que todavía están a tiempo, bueno, pues reúne una completa cartelería de lo que fueron algunas de las películas de cine que sufrieron, no en este caso la tijera, sino la pintura, o bueno, Francisco nos explicará un poquito. La exposición está en la Casa de la Cultura de Mieres, digo bien, sí, hasta el próximo 2 de abril. Bueno, sí, ¿qué es? Hasta el 1 de abril. Hasta el 1, bueno, el 2 ya no, el 1. ¿Qué es lo que podemos ver en esa exposición? Hombre, lo que mostramos en la exposición es un panorama desde el final de la guerra, desde que se instaura la dictadura. Pues parece ser que una de las partes importantes que había que acometer era el controlar el cine, ¿no? Entonces empezaron pues, a prohibir películas, a censurar películas y montaron, ya digo, una especie de... montaron una junta de censura que empezó a controlar todo lo que se hacía cinematográficamente hablando, tanto el cine español como el cine que llegaba del extranjero. Entonces, a partir de ese momento, digamos que ya en el año 39 prácticamente, una vez finalizada la guerra, pues lo primero que tomaron, digamos, como medida fue censurar todos los programas de mano y carteles en los cuales figuraban actores que habían apoyado un comité de artistas cinematográficos de Hollywood. Es decir, hubo una campaña en Hollywood a favor de la República. Y entonces todos aquellos actores que figuraban en esos programas, que figuraban en ese comité y después en los programas y carteles, los censuraban. Bien tachándolos, simplemente un tachón. Sí. Es decir, tenemos ejemplos en la muestra de Sylvia Sidney, tenemos de Douglas Fairbanks, sí, y otros desaparecían. María Estuardo con Katharine Hepburn y Freddie Smart como estrellas de la película y figurando en el programa en una buena imagen, pues solo figura Katharine Hepburn en el programa. Freddie Smart, uno más de los sancionados, digamos, lo eliminan, ¿no? Y casualidades como una película, No más mujeres, estrenada antes de la guerra con sus 3 estrellas, Joan Crawford, Robert Montgomery y Franchot Tone,
y después de la guerra el programa queda con la película de las 3 estrellas, no figura ninguno de los 3 nombres de ellos, ¿no? Y así, ya digo, en la muestra, en la exposición, se muestran una serie de títulos de esa época, ¿no? Y uno de los paganos, digamos, por ser español importante, fue Luis Buñuel. Luis Buñuel desaparece totalmente de España en ese sentido, no se estrenan sus películas, y al final, como realiza una película en México con Jorge Negrete, Libertad Lamarque, y bueno, llamativa desde un foro, digamos, de cantable y demás, pues la llegan a estrenar, ¿no? Y desaparece el nombre del director, es decir, Luis Buñuel no aparece por ningún lado. Y otra película, Aventura, que también se estrena, un melodrama con Charito Granados y tal, pues lo mismo, desaparece el nombre de él. Y las demás películas de Luis Buñuel acabaron siendo en los cines de arte y ensayo en los años, final de los años 60, claro, ya los 70. ¿Se aplica desde el final de la Guerra Civil hasta cuándo? Hasta incluso hasta el año 79, ya en democracia. ¿Ya en democracia tenemos, sí, tenemos ahí una panorámica, ya digo, de datos y de programas de mano, guías, en las cuales llega la censura hasta el año en que estrenan El crimen de Cuenca o Rocío, y en el cual El crimen de Cuenca pues pretenden desde un punto de vista militar hacer un juicio a Pilar Miró por haber hecho esa película. Es decir, y la prohíben, la secuestran, y al final, bueno, se estrena incluso 2 años más tarde todavía de esa polémica. Claro. Sí, sí. ¿Hay fases? Quiero decir, ¿es más dura la censura nada más finalizar la guerra y se va relajando con el tardofranquismo, o es siempre...? No, vamos a ver, desde que finaliza la guerra hasta los años 60, a rajatabla, es decir, se hacía la censura previa de guiones, en el caso del cine español. Una vez pasada la censura de guiones, que se supone que ya realizas la película, se vuelve a pasar la censura a las películas y llegan a prohibir películas. Uno de los casos que allí expongo muy peculiar fue el del Verdugo, que se autorizó la película, se lleva al Festival de Cannes, y allí un ministro, Sánchez Bella, ve la película y queda escandalizado porque como se había consentido que se estrenase esa película. Y una vez autorizada y en el Festival de Cannes la prohíben. Es decir, y así siguió incluso con una reforma que hizo como ministro Manuel Fraga Iribarne, en la cual al final el resumen de todas sus cláusulas, que eran 20 aproximadamente, pues se permitía todo lo que no estaba prohibido. Y al final leías el poemario y estaba todo prohibido. Estaba todo prohibido. Con lo cual siguió así, ya digo, hasta esa época en que incluso una película de Fernando Fernán Gómez, La Querida, pues la denuncia una asociación de familia numerosa, algo así era, la denuncian ante un juzgado porque decían que ofendía a la mujer andaluza. Y la secuestraron la película y la prohibieron. ¿Quién ejercía la censura? ¿Había un oficio de censor? ¿Era el clero por aquel entonces todopoderoso? No, vamos, ahí está claro que, digamos, en el momento en que, bueno, no cuando finaliza la guerra, sino en el 37, me parece, ya montan la Junta de Censura, y la montan un militar, un eclesiástico, un falangista, un funcionario del departamento, digamos, de prensa y propaganda, y un funcionario para que tomase cuenta de lo que se leía allí. Es decir, esos son los... Hombre, lo que daba un poco en llamar a la censura el quinteto de la muerte cinematográfica durante muchos años en este país. Tenemos ejemplo que estamos viendo en la pantalla, Rebelión a bordo, que estrenada antes de la guerra, y no se permitía la palabra rebelión a partir de la guerra, es decir, pasó a ser la tragedia de la Bounty. La tragedia de la Bounty, efectivamente. Claro. Bueno, por otra parte, vemos censura nominal, es decir, se tachan nombres, se borran actores, directores, se cambian nombres. Sin embargo, lo que a muchos llama la atención, incluso a día de hoy puede incluso llamar a la sonrisa, desaparecen piernas, escotes, brazos, señoritas de buen ver. Todo ello. Ahí tenemos otro ejemplo. La Rubia de Fuego es el cartel primero original. Y deciden que no podía ser ni de fuego ni mucho menos, y entonces le cambian a La Rubia de los cabellos de fuego. Entonces alguien decide que todavía las piernas sobraban, y entonces pasa a ser La Rubia de los cabellos de fuego con un vestido largo. Y para completarlo hacen una preciosidad de cartel, de programa de mano, en el cual ese es solo el vestido lo que se ve, ¿no? Ni figuran actores ni nada. Es uno de los ejemplos. Y otro que veíamos anteriormente, o que está en el archivo de la exposición, son tapar
lo que es el vientre de personajes de Alibaba, de las Mil y una Noches, entonces les ponían un tatuaje en la barriga. Ahí tenemos otro ejemplo, es decir, La mujer codiciada no podía ser, es decir, es un programa ya del año 59, 62, me parece, sí. Y le tachan La mujer codiciada y Astucias de mujer, queda. Tenemos ahí a Roger Moore y Lana Turner, es decir, ya una época que debería aflojar, es decir, pero ni en eso, ni en los títulos, ni nada. Claro. A día de hoy, bueno, puede parecer tremendamente sencillo aplicar, pues no sé, desde Photoshop hasta más cosas para tapar las piernas de la rubia de fuego, por ejemplo, y ponerle el vestidito tan recatadita que la veíamos ahí. Sí. Pero por aquel entonces, ¿cómo se hhacía? Nada, tachones. Es decir, vamos, tachones. En muchos casos había una cosa muy peculiar. Eso sí, ahora que lo comentas, es decir, cuando el escote era, según ellos, demasiado bajo, pues ponían las letras o bien de los actores, los nombres de los actores, o bien las letras de la película, es decir, tapaban. Sí. En otros casos se veían las piernas y entonces añadían alrededor de las piernas los nombres de los actores. Es decir, y después otras veces burdamente, es decir, tenemos un ejemplo de La Dama de Trinidad con Rita Hayworth, en el cual le pusieron, era un vestido escotado normal y corriente, pero bueno, ellos decidieron que había que ponerle un jersey de manga corta, con el cuello hacia arriba y tal. Y ahí en Las lluvias de Ranchimpur, que lo vemos ahí claramente, es decir, hay una escena pues, en la que simplemente hay un beso en el cuello de los dos protagonistas. Lo que viene siendo un chupetón. Y no les valió. Alguien comenta también lo de las gotas, pero bueno, y tampoco vamos a rizar mucho. Ahí tenemos otro ejemplo, ese es ya de censor, es decir, se prohíbe la película inicialmente con Faldas y a lo loco para su programación en España, aunque solo sea por subsistir, decía, la veda de maricones. ¿La veda? Perdón. La veda de maricones. Y perdón por la expresión, pero, el censor, la nota del censor está muy clara. Es decir, son notas de censor del Ministerio en aquella época de Prensa y Propaganda, y cuando llega el censor a valorarla con Faldas y a lo loco, lo único que le importó era ese tema, ¿no? Claro. No era otro, si ellos eran unos travestis o era tal, como tal, vamos, travestis muy bien entendido, que eran para fugarse de la mafia, ¿no? Sí. Pero simplemente había esa Sin palabra. Embargo, ahí no censuran el escote de Marilyn Monroe. No. Pasó con una película, Moulin Rouge, que están las bailarinas del Moulin Rouge levantando las piernas y tal, y no hubo censura en ese momento. Es decir, no sé si era por la importancia del tema de la película con Toulouse-Lautrec, el caso es que no censuraron eso, pero le dieron el toque peculiar subiéndole un poco el escote a la bailarina, ¿no? Del pecho. ¿Había manera de evitar la censura, de regatear, de sortear, de burlar, no sé cómo llamarlo? No, en esos años de crudos no hubo manera. Pasó a ser, es decir, había una muy cerrado, es decir, ahí te podía denunciar, hay un caso peculiar que se cuenta allí, como notas de censores, en el cual un miembro de Falange de Oviedo, me parece que exactamente, denuncia que en el Cinema Covadonga de Infiesto estaban proyectando una película sin los cortes que se había mencionado. Es decir, que cualquiera que tuviese un poco de peso dentro de organizaciones, dentro de la Iglesia, dentro de los ayuntamientos, podía denunciar alguna película que ellos creían que debería cortarse. Así cortan innumerables besos, es decir, es una pequeña carnicería cinematográfica que se hace, ¿no? Porque hay una película con un Oscar a la película, al director, Marty, es decir, una película, vamos, light, sencilla, dos solterones que al final, después de estar buscando, nunca encuentran tal, y al final se encuentran ellos y bueno, deciden tener una relación, pero bueno, muy aséptica la cosa y tal. Y al final de la película se abrazan y se besan. Y dice el censor, cortar el beso del final. Pero si la película transcurre con una normalidad absoluta, son, vamos, virgen totalmente. Y había que cortar el beso de los dos protagonistas al final. Claro. Bueno, vamos a ver, se cortan también escenas de besos, como decía usted, y se cortan también escenas de diálogos. Por ejemplo, tengo entendido, usted me corregirá, que en Casablanca, donde Humphrey Bogart dice he transportado o he llevado armas para la República, eso se corta. Se corta. Es decir, toda la mención, claro, por eso la Junta Censora estaba formada por esos elementos, es decir, entonces todo aquello que implicaba a militaria, es decir, todo lo que implicaba a los militares en algún tema, se quitaba.
Es decir, todo lo que implicaba un tema eclesiástico se quitaba. Todo lo que implicaba un tema político, social o tal, ahí estaba el de Falange para quitarlo, es decir, para censurar. Entonces todo eso transcurría de esa manera. Casablanca, Humphrey Bogart participó en la guerra civil, de alguna manera se elimina. Las nieves del Kilimanjaro con Gregory Peck participó en la guerra civil, de alguna manera se elimina, y así sucesivamente, ¿no? Y después una película que rueda en la Columbia, y llegó el día de la venganza, sobre un maquis que trata de venir al entierro de su madre en España, y hay un guardia civil, el sargento de la Guardia Civil, que trata de localizar ese maquis como sea, es decir, una película, digamos, entretenida en un sentido, además hay una cosa clara de que se expone. Pues esa película, dijeron aquí en España que si se estrenaba esa película, que la Columbia iba a tener una sanción, y así fue, y se iba a estrenar, la realizaron, se iba a estrenar, y entonces cogieron, la prohibieron la película y sancionaron a la Columbia durante 2 años sin poder dar ningún tipo de película aquí en España de su casa. Esto forma parte de una época, quiero decir, solo censuraba la dictadura en España, o también, por ejemplo, en países como Rusia, la Rusia soviética, también se aplicaba la censura según qué contenidos, o ahí directamente ya no se rodaba lo que no se mandara desde el partido comunista. Vamos a ver, la censura se estableció cuando se estableció el cine, es decir, enseguida yo tengo algún documento de los años 20 o escasos, o por ahí 18, me parece exactamente, en el cual ya la Iglesia interviene en que hay que controlar el tema de la emisión de tantas obscenidades, de tanto libertinaje, en fin. Y ya se instaura, empieza a haber un poco censura. Incluso algunos protegiéndose, sobre todo las mayores, digamos, de Hollywood, las grandes compañías de Estados Unidos, pues un poco se autocensuran y tal. Pero no llega nunca, y por supuesto, perdón, lo que hablabas en la Unión Soviética, yo no tengo mucho conocimiento de tal, tengo algunas revistas de que se editaron en su época y tal, y por supuesto era más controlado desde el Estado ya la emisión, y no había ese problema de que hiciese alguien lo que no es tal, por lo menos en los primeros años, hasta los años 60 largos. Y entonces, con lo cual, había censura, pero el grado de censura que hubo aquí en España, que se estableció con esa, digamos, manía persecutoria de todo tipo, es decir, vamos a dar Psicosis, y una obra maestra del cine ya en el año 60 y algo, y que diga el censor que hay que cortar los planos de la ducha porque se ve el cuerpo de tal, los planos del acuchillamiento porque hay demasiados acuchillamientos y que queden 2 partes nada más. Es decir, trataba de hacer el censor un montaje de una escena mítica del cine. Un montaje paralelo. Claro, entonces entiendo que haya personas, por ejemplo, de la edad de mis padres, que nunca han visto la película entera. Yo me reafirmo ese tema, es decir, yo hago un poco en la exposición también, digo, mira, de unos 50.000, porque yo estudio sobre el cine, me gusta muchísimo, soy un apasionado de ello, participo en una tertulia en Langreo de cine, que hacemos programación todo el año en Langreo, de cine, sala oscura, y entonces yo me reafirmo una cosa, de las 50.000 películas aproximadamente que se pudieron ver en España, solo se vieron unas 15.000, con lo cual hay un tema, algunas simplemente por su calidad no se estrenarían. Pero de esas 15.000, yo creo que fueron todas de alguna manera u otra censuradas. Claro. Es decir, bien en los diálogos, bien previamente, bien en la primera explotación, que decían, el caso de Lo que el viento se llevó, se estrena en el año 51, no ya ni en el 40, 40 y tantos, porque algunos dicen, no, se estrenó desde el año 39 que se realizó, hasta el año 51 no se estrenó. Y dicen, cortar los besos de los protagonistas. El beso tal, el beso cual. Y en el año 61 se vuelve a reponer la película y vuelve a intervenir el censor diciendo que se vuelvan a cortar los besos que quedaron en la visión primera. Es que, claro. Entonces, fue a un extremo tal que no, vamos, yo desde luego tengo otras de otros lugares, algunos libros, alguna cosa tal, sobre todo muchas revistas, que yo toda la revista de cine que pude comprar tal, la compro y tal. Y a este extremo no se llegó nunca, no. Claro. Bueno, aficionado y entendido en cine, de manera muy rápida, ¿su película preferida? Mi película preferida, Casablanca, quizás. La mencionamos vamos, yo creo que es una maravilla, es una maravilla. Hay otra que puedo añadir y que tengo la exposición también y además remarcada,
y con una escena mítica que fue censurada en su publicidad, que es Encadenados de Alfred Hitchcock. Es que es muy difícil, para un gapas ir al cine, es muy difícil sacar uno solo, ¿no? Claro. Siempre dejas atrás un Siempre montón. dejas algo. Y en ese caso, esos dos yo creo que merecen la pena resaltarlos. Coleccionista de cine, su mayor tesoro. Uy, yo el de los tesoros lo tengo muy... Yo soy un coleccionista de cine que llevo desde los 7 años coleccionando. Al final conseguí hacer un libro sobre el programa de Man en el cine español precioso, que me lo están diciendo todo el mundo que llegó a él. Y entonces, no sé, yo tengo mis miles de objetos en casa de cine y destacar algo. Hay una maravilla que se hizo, hay varias, M, el vampiro de Düsseldorf, que está cerrada la mano del programa y cuando lo abre se despliega y se ve el tribunal que quiere juzgar a M, es decir, Claro. precioso, pero... Tantas y tantas cosas. Claro. Y para finalizar, si usted ahora mismo le dijeran, bueno, Francisco, puedes transportarte al rodaje de la película que quieras y puedes andar por allí, por entre bambalinas, todo lo que quieras, ¿a cuál iría? Uf, qué difícil es eso, ¿no? No sé, hay cosas maravillosas hoy día, es decir, que hay no sé... Bueno, lo pensamos No lo sé, y quizás sí. en otra ocasión Sí. no os lo pueda contar. Para finalizar, como última, actualmente vivimos un extremo de censura por otro lado, es decir, ya no hablo tanto en el cine, por ejemplo en la música. Hay fiestas en distintos pueblos donde se prohíbe directamente un cantante, una canción, porque alude a temas, bueno, pues que en este momento están en boga. Se han prohibido canciones de Loquillo, de Radio Futura. En las fiestas de Bilbao se ha llegado a poner hasta Maritrini porque ya no se podían poner otras canciones porque decían que, bueno, que podían faltar al respeto. No, vamos, yo estoy en contra de todo tipo de censuras, tanto por una parte como otra. A mí me parece que, es decir, cada autor, cada artista debe expresar lo que él cree que conveniente, y después el que no quiera visionar o escuchar una película o una canción, pues que no la escuche. Y después públicamente, igual que en otros lados, pues si no quieres ir a ver a Loquillo, no vayas a ver a Loquillo. Sin Y duda. si quieres ir a ver Extremoduro, pues vas a ver Extremoduro. Es decir, yo, vamos, estoy en contra de cualquier tipo de censura. Es decir, no, vamos, hay casos recientes de algunas cosas que se están censurando, incluso denunciando, acosando. Yo me parece que eso no es el camino, ¿no? Pues Francisco Jurado, coleccionista de cine, experto en cine y autor de la exposición La censura en el cine en España durante el franquismo, muestra que pueden ver todavía en la Casa de la Cultura de Mieres hasta el próximo 1 de abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos para continuar el programa de hoy. Bueno, ¿qué tal? De nuevo, aquí a vuelta de publicidad, tratando de poner el cronómetro justiciero, tempus fugit. Bueno, vamos a continuación, como todos los martes, con el profesor Fidalgo para finalizar programa. Profesor Fidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, en abril aguas mil. En abril aguas mil, sí, Si no, efectivamente. y al entrar y al salir, y si no, al mediar por no mentir. Esto es, esto es. Lo dicen los refranes, Esto ¿eh? es. Mira, la segunda parte no la conocía, Sí, conocía sí, lo es de... en abril, aguas mil. Sí, Si no, y al entrar y al salir. Ajá. Y si no, al mediar por no mentir. por no mentir, efectivamente. Sí. Quería preguntarle, ¿usted tiene teléfono móvil? Sí, sí, aquí. Mira. Sí. Apagado, ¿eh? Apagado. Apagado, estoy en pleno programa. Eso es. Y a ver, si no esto, cuando no las tirrín, tiembla. Tiembla. Y si no tiembla, pi, y un WhatsApp. Como un WhatsApp. Lo hacen con WhatsApp, del WhatsApp desde WhatsApp. De WhatsApp, sin duda. ¿Lo utiliza mucho usted el móvil? Bueno, ahora sí, ya me estoy aficionando. Sí. No tanto por las llamadas, sino porque como estoy conectado también al Internet y al Google y al Facebook. Facebook y esas cosas, pues Pero me entretengo. lo que quería preguntarle, vamos a ver, nos hemos vuelto un poco locos, yo tengo el teléfono móvil aquí, bien, el mío, y en este breve momento
después de una hora aquí sentado, tengo 5 llamadas y 12 WhatsApps. Yo no soy el ministro de Industria y Fomento, ni soy el ministro de la Gobernación, ni el del aire. Ahora utilizamos el WhatsApp y todo, para todo, y ya no se puede pasar sin comunicar algo. Mira, yo, claro, antiguamente, Sí. en la época de cuando Pring era cadete, más para atrás, Sí. claro, cuando había que transmitir algo Sí. y comunicarse con alguien, había varios, ¿dónde es? En La Gomera, El silbido, ¿no? el silbo, Sí. a chiflar, y entendíse perfectamente. Bien. Oye, que cantó, los gallines cantaba el gallo, coño, y el despertador, todo el Sí. mundo tenía el gallo para despertar. Bueno, los indios dicen que hacían señales de humo, Sí, sí, y el tantán. o el tantán, toco, 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 según tontón era... Bueno, yo me acuerdo, no hace tanto, era yo monaguillo y bueno, todavía ahora, pero ya la costumbre. Cuando había una cosa importante en el pueblo, un incendio, las campanas de la iglesia Sí, tocaban a rebato, Sí, sí. que había reunión de concejales, tocaban a concello, que moría uno, según fuera varón, hembra, niño o niña, se daban los toques de funeral. Bueno, eso en el libro de Miguel Delibes del Camino, Sí. lo cuenta muy bien. Dice, cuando hay bautizo, las campanas de la iglesia tocan bim, 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 bim. Cuando hay funerales, bom, Ton, bom. según era un Exacto. bon y un bin. Ton, tin, ton, tin, ton. Ton, tin, Bueno, ton, tin, sí, pero sí. me acuerdo, estando yo comiendo con un matrimonio amigo. Estando comiendo, como estando cazando. Sí, no, pero estaba yo comiendo. En Viana, Sí, en Navarra, sí. que precisamente allí en Viana está enterrado don César Borgia, Ah, sí, sí. el sí, hermano sí. de Lucrecia de Borgia. Lucrecia, que era un poco de aquel modo. Hijos del Papa Alejandro Del- VI, que Alejandro además Borgia. de Papa era papá. Era, sí, varias veces, además. Varias veces. Pues Y otras muchas cosas también. estábamos comiendo allí en un restaurante magnífico, se llama el restaurante Borgia, precisamente. Y en aquello que nos estaba sirviendo el camarero, Sí. y sonaron unas campanas, y paró un momento en el atendernos a escuchar. Y dije yo, ¿qué pasa? Y le digo, ¿qué pasa? Digo, uy, están tocando a obispo muerto. A obispo muerto. A obispo muerto. Qué Y bárbaro. dije, bueno, y siguió. Cuando terminó de atendernos y en la próxima vez que volvió con el nuevo servicio, dijo, era un señor de aquí, obispo en el Perú, que acaba de morir. Anda. O sea que ahí tenían todavía la tradición del toque típico Sí, de sí, sacerdote muerto o de obispo, O de obispo muerto. muerto, qué bárbaro. Sí. Bueno, Pero te digo- y digo yo una cosa. Entonces, Sí. de aquello hemos pasado. Luego ya también se hacían señales luminosas, ¿eh? Sí. Con espejos, taca, taca, Sí. taca. Sí, tío, claro. Bueno, y de ahí hemos pasado cuando se descubre todo el mecanismo de la electricidad y tal, al Morse, a la Sí, telegrafía sí. sin hilos, ¿verdad? Sí, sí, al sí. alfabeto Morse y al teléfono. Pero coño, al teléfono te llamaban para cosas importantes. Si había algo. Si había algo, ¿eh? Decía un médico muy amigo mío en Grajal de Campos, don Nicasio, ya mayor, decía él, el teléfono fue la perdición de los médicos, porque antaño, cuando te venían a buscar por la noche a las 3 de la mañana, era para que visitaras a una persona realmente enferma. enferma. Oiga, don Nicasio, por favor, que puede venir, que el niño llora. Y es que se le había caído el chupete y no lo encontraban el chupete y al niño le faltaba el chupete. Y llamaban al médico. Claro, Ya, claro. Bueno, pues hoy el WhatsApp, los móviles, todo esto, sirven para tanto y para todo, que ya es una cosa impresionante. De repente te pita el WhatsApp, tal. Juanito Pérez está comiendo con Susana un centollo en Villaconejar del Infante. A mí qué coño me importa si Juanito está comiendo un centollo en Qué bien Conejar. hablado, qué bien hablado, qué bien hablado. Porque que lo llame y, oye, que llames a tu madre, a tu padre, a tu cuñado. Oye, ¿qué está? ¿Qué tal estáis? Mira, pero a mí que no soy nadie y veo ahí en el WhatsApp, Pepito está celebrando el santo. Bueno, Esas palabras piden mármol, sin duda, esas palabras piden mármol. Sí, efectivamente, efectivamente. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Vamos a ver, cuando no había teléfono móvil, que solamente Sí. había teléfono fijo, Sí. bueno, pues no sé si a usted le pasaría o quizás a su hijo o tal. Bien, te ponías a hablar por teléfono, quizás, bueno, de aquella que empezabas a echar alguna mozuca y tal,
y te ponías a hablar por teléfono y llegaba tu madre o tu padre y te decían, cuelga ya que el teléfono corre. Corre, el ¿Cómo teléfono corre corre, si está claro. aquí parado? No, el teléfono corre, lo que corría era, según el tiempo de llamada, Sí. la llamada costaba más o costaba menos. Claro, claro. Yo me acuerdo, porque yo lo conocí, los teléfonos, cuando las centrales de pueblo, las centrales Sí. telefónicas, eran de enchufe, de gancho. Sí. Entonces tú llamabas a la central, marcabas, Sí. Oiga, póngame el 47. Y entonces te ponían el 47. Sí. Está comunicando, espere. Entonces, por favor, el 47, el 47. A ver, le llama el 21. A ver, hablen. Tal. Claro. Bueno, pero en los pueblos pequeños, como era Colunga, por Sí, ejemplo, sí. tú ya no pedías el número. Imagina, la telefonista se llamaba Balbina. Hola, Balbina, soy José Antonio. Póngame con Rocío, la del Cuetín. Te lo paso. Yo sabía, era... Y si querían oír la conversación a través de su auricular, Podían escucharla. oías todo, ¿no? Pero claro, Otro WhatsApp. Otro según WhatsApp. el- otro WhatsApp. Ya vamos, Pen, ya vamos en 13. Ahí estamos. según el tiempo de llamada, Sí, la conferencia, digamos así, Sí. costaba más o costaba menos. claro. Antiguamente incluso tú llamabas a una conferencia un poco larga, a Madrid, o a León, o a Oviedo, lo que fuera, desde un pueblo, decías, oiga, cuando pase de 10 pesetas avíseme. Ah, ¿eh?". podías avisar, Claro. podías avisar el precio y todo. Sí, entonces la telefonista, como tenía el control, Claro. te 14. avisaba. Y "Oiga, seguimos para bingo. Le quedan 2 minutos. A ver, oye, ¿verdad? Porque si no, está lloviendo ahí, no, venía, gotea un poco. Ay, ¿qué coño me importa si llueve o no Claro. llueve? Dime lo necesario, lo que... Claro. Nos hemos vuelto un poquito esclavos de ese aparato Sí, pequeño. claro, llamado móvil. totalmente esclavos. Sí. Pero si yo he encontrado, y a veces a mí mismo me ha pasado, estás en un supermercado, pum, tu mujer va, espera que voy a ver allí Sí. la ropa, no, pues yo voy a ver las bebidas. Y claro, empiezas a mirar, coño, y resulta que vas a buscar a tu mujer y que tenía que estar en los zapatos y no está. Y ella va a buscarte las bebidas y como las viste estás para... Entonces, oye, ¿dónde estás? Estoy en el Alpargates. Ay, bueno, espera. Voy para allá. Hasta para buscarnos en el supermercado, o en un mercado en la plaza. Es verdad, es verdad. El día que hay mercado del pueblo. Antes, ¿dónde estáis? Estoy aquí en los gitanos, en los morros, viendo un bolso. Ay, no, pues yo estoy viendo los huevos, el queso Cabrales. Niños de 10 años con móvil. ¿A usted Bueno. esto qué le parece? Increíble. Sí. Increíble. Increíblemente mal o increíblemente bien. Increíblemente mal, porque si fuera para el móvil y lo usaran para una necesidad, Sí. me parecería bien. Sí. Pero es que hay niños que con esto del Google y del y tal, están conectando con las señoritas de vida alegre de Singapur. Sí. Claro, Sí, es verdad. Y luego nos llamamos a engaño. es un desastre y es peligroso. Aparte de que el propio niño se obsesiona con esto y digamos que es una mente que está ahí medio velada para poder recibir otro tipo de informaciones. Sí. Estás explicando física y el niño pensando cómo puede conectar con Juanita la Larga, claro. Claro. ¿Y qué mensaje le va a mandar para reírse de sus narices? Claro. Claro. Sin duda. Bueno, usted maneja bien el WhatsApp, el Facebook y todo esto, porque se le ve no, muy activo en este tema. El Facebook, yo escribo historias. Sí. Y me manejo muy bien el Facebook. Les cosines de Fidalgo. Las historias. Sí. Las historias, cuento cosas y tal. Que por cierto, Por cierto. el Alto. otro, hace años escribí precisamente sobre la tortilla dulce. La tortilla dulce, sí, hecha con pan remojado Sí. en leche, muy remojadín y con aromatizado con canela, con vainilla, y luego se cuaja una tortilla Sí. con huevos, y bueno, se puede echar un poco de ron y prenderle fuego. Y esto, que es muy típico en Cuaresma, en muchos pueblos, era un postre que era una gran afición del emperador Francisco José de Austria-Hungría, el marido de la emperatriz Isabel, la famosa Sisi. Sí, emperatriz. En la Sí. que, bueno, Sí. y esto escribió un artículo sobre Francisco José, Ajá. la emperatriz Isabel, Sisi, el hijo de ambos, el archiduque Rodolfo, Sí, el que asesinaron. tuvo el accidente En Sarajevo. No, hombre, No, el anterior, en el pabellón de caza.
Esto es Mayerling, Mayerling. sí, Mayerling Mayerling. con la María Becerra, Sí. una niñita joven, porque lo habían casado con la princesa Sofía de Bélgica. Sofía, no, Estefanía. Estefanía. Un callicida impresionante, Sí, la pobre. un poco Bueno, penco bueno, ahí, total. sí. Bueno, entonces contando eso, y conté terminar. Bueno, y lo conté. Mis artículos normalmente los calcan y los reproducen en la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Bueno, pues ayer digo, coño, voy a leer un poco lo de la tortilla dulce de Cuaresma, y de repente encuentro Los caprichos del emperador y veo mi artículo plagiado al 100% de un tal José Manuel Pérez no sé cuántos, ¿Y? en Facebook, en Google. ¿Y ahora? Y ahora yo, no sé, quedé, como decimos en Colunga, quedé apustamau. Danse casos. Darse caso, quedé apustamau. Coño, porque podía haber dicho, coño, comparto la publicación de José Antonio. Tal cual, fusilado tal cual. Sí, fusilado. Fortísimo. No te lo puedo enseñar. Si entras en Google y lo verás. Qué grande. Bueno, nada, perfecto. Bueno, No, y encima pone, y yo que nací en San Juan de Duz, Colunga, que es donde hacíamos la tortilla, lo pone y todo. Y el de San Juan de Duz soy yo. oh Dios mío. En fin, bueno, vamos al tema del limón. Nada, me falla. Vamos, cartela, Carmen, rápido. Uf. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Ahí está el profesor, No os digas. ahí está, preparando la jugada. Preparando la jugada. Se le vio lo que estaba haciendo. Se le vio. La adhesión. La trampuca, sí. Vamos a la adhesión. Ya está el timbre. Bar. Ah, pues, no. A ver, vamos a preguntar si hay opción a VAR. ¡No! No hay bar. No hay opción a VAR, no hay opción a VAR. No soy del Madrid, señores, no soy del Madrid. No, ni juega contra el Levante. Bueno, gracias. A Nos vemos la ustedes. semana que viene. Buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Mañana a las 10, aquí, en el Y de Asturias Televisión. Hasta mañana.